Buenos días, mis estudiantes del primer año de secundaria. Hemos llegado a la semana número 5 en el curso de geografía. Vamos a hacer el tema de la localización relativa y absoluta, motivo por el cual también me siento muy contento de compartir con ustedes y tener esta oportunidad de poder dialogar y llevar a cabo las lecciones en una forma amena, práctica y dinámica. Muy bien, a través del tiempo, el hombre siempre ha tenido muchos medios para poder localizar o localizarse dentro de un espacio geográfico. En muchos de los principios, años remotos, el hombre utilizó, por ejemplo, en el espacio, en el firmamento, lo que es las constelaciones y también las estrellas. Avanzando en el tiempo, el hombre comenzó también a utilizar la brújula, mapas cartográficos también para poder conocer. O en otros casos también, en la época antigua en el Perú, el hombre se localizaba a través de la ubicación del sol, ¿no? Muy bien. ¿Cómo nos orientamos y localizamos lugares? Muy bien. Vamos a ver aquí dos puntos muy importantes, lo que es el mapa mental y qué cosa es un croquis. El mapa mental, ¿no?, es cuando nosotros, por ejemplo, conocemos y sabemos la dirección a dónde vamos a ir, ¿no? A dónde vamos a llegar. Sabemos también qué lugar vamos a recorrer, qué calle, qué avenida, qué lugar específicamente debemos de recorrer para llegar a nuestra meta, ¿no? Entonces su mismo nombre lo dice un mapa mental. Cada vez que nosotros nos levantamos en la mañana, tomamos el desayuno y sabemos nosotros a dónde vamos a ir, por ejemplo, al colegio. Y cuando vamos al colegio, tenemos que recorrer muchas veces calles, tenemos que recorrer muchas veces cuadras, parques, jardines, ¿no? Y entonces, teniendo ya ese conocimiento dentro de nuestro conocimiento, tenemos ya entonces el lugar dentro de nuestro conocimiento, ya nos dirigimos. Eso es un mapa mental, ¿no? Sabemos a dónde vamos a ir y por dónde vamos a ir. Profesor, ¿y qué cosa es un croquis? ¿No? El croquis parte de un mapa mental. ¿Cómo es eso, profesor? El croquis es la expresión geográfica, es la expresión cartográfica de trazos de lo que yo tengo en mi mente de un mapa mental, o sea, del lugar a donde voy a ir. A eso se llama croquis, ¿no? Entonces, vamos a ver acá las relaciones. El croquis es la expresión cartográfica, se puede decir, de un mapa mental. Profesor, ¿y qué cosa es un mapa mental? ¿No? Un mapa mental es la expresión del conocimiento que tenemos dentro de nosotros de un lugar a donde vamos a ir y por dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, eso es un mapa mental. Por ejemplo, yo vivo o vivía cerca del hospital y trabajaba en el colegio, por ejemplo, Andrea de los Reyes. Todos los días me iba caminando o me iba a pie, ¿no? Y no me perdía. Sabía por dónde iba a ir, quizás utilizando distancias cortas, o calles cortas, o avenidas cortas, para poder llegar prontamente a mi lugar de destino, ¿no? Entonces utilizaba qué cosa, rutas cortas, y el conocimiento de todas esas rutas, ¿no?, dentro de mi saberes, entonces me logra llegar a un destino. A ese proceso intelectual de recorrido por rutas de caminos se llama mapa mental. Muy bien, entonces ya sabemos ya qué cosa es un mapa mental y qué es un croquis. Voy a ir a mi punto. Profesor, ¿cuál es el título del tema? Localización relativa y absoluta. En esta oportunidad solamente vamos a hablar de este punto de la localización relativa. Aquí dice bien claro
localización relativa. ¿Qué cosa es? Cuando se puede localizar cualquier punto de la superficie terrestre, dice, comparando distancias u otras diferencias. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a ver aquí. Vamos a conocer aquí en primer lugar los puntos cardinales. Los puntos cardinales son 4, ¿no? Son 4. Tenemos aquí en la parte superior el norte, en la parte inferior el sur, en el lado derecho este y oeste. Son 4 puntos cardinales. Este punto cardinal norte que lo vemos en la parte superior es llamado también septentrional. Es llamado también septentrional boreal. Ahí está, el punto cardinal norte. El punto cardinal sur es llamado también meridional o llamado también austral. El punto cardinal este es llamado también oriental. Y el punto cardinal oeste es también llamado occidental. Muy bien. Cuando nosotros queremos localizar cualquier punto de la superficie, primeramente para poder guiarnos utilizamos los puntos cardinales. Si ese lugar se ubica en el norte, si ese lugar se ubica en el sur, si ese lugar se ubica en el este o también en el oeste, ¿no? Entonces estamos utilizando nuestro primer punto de ubicación, la localización relativa. ¿Por qué, profesor? Porque nos explica que se puede localizar cualquier punto de la superficie terrestre. En esta oportunidad estamos utilizando nuestros puntos cardinales. Profesor, me dice, ¿usted me podría explicar por dónde sale el sol y por dónde se oculta el sol? Muy bien, jóvenes. Antiguamente, ¿no? Los antiguos pobladores del Perú, vamos a hablar de la época inca, aparte que ellos quizás podían conocer los usos y horarios a través de un instrumento, la intihuatana, también ellos utilizaban acerca de la posición del sol, a través del movimiento de la Tierra, dentro de su movimiento de traslación, o también dentro de su movimiento de rotación. Sabemos nosotros que el sol siempre el sol va a salir por el este y se va a ocultar siempre ¿por dónde? Por el mar. Y en el mar, ¿qué punto cardinal se ubica? El oeste. Muy bien. Vayamos a decir, el sol siempre sale por el este y se oculta por el oeste. Antiguamente a nosotros, como éramos estudiantes, nuestro profesor nos enseñaba acerca de esta orientación, ¿no? Y nos decía, a ver, tu mano derecha siempre va a tener la dirección por donde sale el sol, el lado este, y tu mano izquierda, al otro lado opuesto, hacia el oeste, por donde se va a ocultar el sol, ¿no? Lo que tienes frente tuyo, todo va a ser el norte, y lo que está detrás de tu nuca va a ser todo sur. Así nos enseñaban antes nuestros profesores. La mano derecha va a apuntar siempre por donde sale el sol, que es el este. Tu mano izquierda, por donde se oculta el sol, el oeste. Tu frente va a ser el norte y tu nuca va a ser el sur. Entonces aquí ya tenemos ya nuestros 4 puntos cardinales, ¿no? El norte, que es llamado también septentrional o boreal. El sur, meridional o austral. El este, oriental. Y el oeste también vamos a conocer occidental. Muy bien, pero antes de pasar a las líneas imaginarias, también nosotros vamos a explicar qué cosa es un croquis. Vamos a recordar, a ver, es la expresión, dice, cartográfica. Es la expresión cartográfica, ¿no? De localización. De localización, profesor. Ahí está. Es la expresión cartográfica de localización, ¿no? ¿Dentro de dónde? De la superficie. Esa es una expresión cartográfica de localización para llegar a un punto o conocer un punto. Es un croquis. ¿Y qué es un mapa mental? Es un proceso
Su mismo nombre dice mental, es un proceso mental de conocimiento. Conocimiento. Para llegar, dice, para llegar a un destino, ¿no? Es un mapa mental, ¿no? Ya estamos explicando ya hemos llegado a este punto también acerca de los puntos cardinales, que son 4. ¿Por dónde sale el sol? ¿Qué punto cardinal? ¿Y por dónde, qué punto cardinal se oculta el sol? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar aquí otro punto muy importante de la localización relativa, que son las líneas imaginarias. Aquí he dibujado, o he esbozado acá un gráfico, bueno, lo he hecho en forma circular acerca del planeta Tierra, pero el planeta Tierra no tiene esta forma. No, la Tierra, nuestro planeta Tierra es achatado en su polo, es achatado en sus polos y ensanchado en su línea ecuatorial. Vamos a explicar eso, profesor, cómo es. He puesto acá en primer lugar las líneas paralelas, ¿no? Las líneas paralelas. La línea paralela tiene un eje superior o principal, se puede decir, que se llama la línea ecuatorial. Aquí vamos a poner aquí la línea ecuatorial. Hemos dicho que esta es la forma del planeta Tierra y está dividido en forma horizontal por la línea ecuatorial. O sea, la línea ecuatorial divide el planeta en dos hemisferios, ¿no? En dos hemisferios, una parte superior y otra parte inferior. Entonces, si vamos a ubicar acá los 4 puntos cardinales, los vamos a ubicar de la siguiente manera. Vamos a trasladar lo que está aquí en nuestro gráfico a nuestro globo terráqueo. En la parte superior, ¿qué punto cardinal debe ir? Norte, profesor. Muy bien. Aquí está el norte. En la parte inferior, ¿qué punto cardinal debe ir aquí? Debajo, sur. Muy bien. En la parte derecha está acá el punto cardinal este. Y en el otro extremo está el oeste. Muy bien. Ahí está. Acá he puesto este gráfico así. Acá se ubica el polo norte y acá se ubica el polo sur, donde está la Antártida. Aquí está el Ártico y en el superior está la Antártida. Muy bien. Está dividido por una línea horizontal que se llama la línea ecuatorial. Esta línea ecuatorial divide el planeta en dos hemisferios. Si aquí está el norte, este se llama entonces, que en la parte superior está en un punto cardinal norte, entonces este se llama el hemisferio norte. Ahí está. Toda esta parte superior se llama hemisferio norte. Ahí está. Muy bien, profesor. Y la parte inferior se llama, si está el sur, ¿cómo se debería llamarse esta porción de territorio? Se llama, entonces, muy bien, hemisferio sur, lo opuesto. Muy bien. Entonces decimos nosotros que la línea ecuatorial divide al planeta en dos hemisferios. En la parte superior, el hemisferio norte, y en la parte inferior, el hemisferio sur. En otros libros también de geografía, el hemisferio norte también se llama el trópico de Cáncer. Y el hemisferio sur también se llama el trópico de Capricornio. Muy bien. Muy bien. Matemáticamente nosotros sabemos que una circunferencia, ¿cuántos grados tiene? 360 grados, profesor, tiene una circunferencia. 360 grados. Muy bien. Si nuestro planeta Tierra fuera una circunferencia, aunque no lo es, estamos diciendo que su forma es achatada, ovoidal. ¿Por qué es ovoidal? Porque es achatado en su polo norte y en su polo sur. Es achatado y ensanchado, ¿dónde? En su línea ecuatorial. Entonces, se llama su forma ovoidal. Entonces, si es 360 grados, entonces, ¿cuántos grados debería estar en el hemisferio norte? 90 más 90 sería la mitad. De 360 sería 180. Y en el hemisferio sur, 90 más 90 también sería 180. Sumando los dos, llegaría entonces a 360. Muy bien. Entonces ya conocemos las líneas paralelas.
Pero estamos viendo acá otras líneas hacia el norte, 1, 2, 3 filas de líneas, ¿no? Estas líneas que estamos viendo acá son llamadas líneas paralelas. La línea principal de esta paralela es la línea ecuatorial. Tanto se va al norte, cada uno me diría si llega a 90, 30 grados, más 30 sería 60 y más 30 sería 90 grados. Lo mismo, estas líneas paralelas, así como se va al norte, también prosigue su recorrido hacia el sur. Entonces diríamos, ¿cómo es eso, profesor? Hacia el sur. La primera línea sería, la línea ecuatorial siempre mide grado cero. Estamos haciendo hacia abajo, estamos bajando de 30 grados. Más 30, ¿cuánto sería? 60 grados. Más 30, ¿cuánto sería? 90 grados. Ahí está, ¿ves? 90 grados aquí ubicados. Entonces, esas son las líneas paralelas. En otras expresiones también, las líneas paralelas también nos explican la latitud. Cuando hablamos de latitud, es la temperatura. ¿Cómo es eso, profesor? Nos explican que los territorios o las regiones que se van acercando a la línea ecuatorial, su temperatura va subiendo, o sea, hace más calor. Y nos explica también estas líneas, que los territorios o las regiones que se van alejando de la línea ecuatorial, tanto hacia el sur y hacia el norte, su temperatura sube o baja. Si acá en la línea ecuatorial su temperatura sube, entonces en el norte y en el sur, ¿cómo sería? Por ejemplo, acá en Canadá o acá en Argentina y Chile, ¿cómo sería? Su temperatura es baja, ¿no? ¿Por qué, profesor? Hay baja temperatura acá en Canadá y en Chile, porque esta región o estos países se van alejando de la línea ecuatorial. Profesor, y en el caso de Ecuador y Perú, ¿cómo es? En Colombia, que están cerca de la línea ecuatorial. Ya, entonces estos países poseen un clima muy cálido, ¿no? Y cálido y también a veces tropical. Muy bien. Entonces, eso es respecto a lo que estoy explicando un poco de las líneas paralelas, ¿no? Entonces, voy a repetir. Las líneas paralelas son líneas imaginarias que tienen una línea principal que es la línea ecuatorial. Si explicamos que la línea ecuatorial divide al planeta en dos hemisferios. En la parte superior se llama el hemisferio norte y en la parte inferior se llama el hemisferio sur, que también lo llama el hemisferio norte el trópico de Cáncer y en la parte sur el trópico de Capricornio. Muy bien. Vamos a pasar ahí al otro lado ahora, a las líneas meridianas. Vemos ahí que son otras líneas, no son las mismas, ¿no? Estas son horizontales y allá vamos a ver casi son verticales. Así como acá tenemos la línea ecuatorial, que es la línea base primordial de las líneas paralelas, en la línea meridiana también debe haber una base central o eje terrestre. Acá vemos el número 0. ¿Y cómo se llamaría? Esto también se llama meridiano de Greenwich. Ahí está. Profesor, ¿y por qué se llama meridiano de Greenwich? Tiene un significado también y una explicación. Porque esta línea pasa por la ciudad de Greenwich, que está en Inglaterra, ¿no? Pasa por la ciudad de Greenwich, recorre el continente, se puede llamar así, si lo vemos geográficamente, recorre el continente europeo, ¿no? Recorre el continente europeo que está en Inglaterra. Y también recorre el continente de África. Ahí está. Y recorre también el continente europeo y recorre también el continente de África. Vayamos a un puntito a ver antes de acá. Profesor, si usted está hablando de la línea ecuatorial de Perú, nuestro país, ¿está en el hemisferio norte o está en el hemisferio sur? Vamos a hacer la expresión gráfica inmediatamente, ¿eh? Aquí está el mapa de América del Sur. Ahí está. Y decimos nosotros que el Perú, ¿no? Geográficamente se ubica debajo de la línea ecuatorial. Debajo de la línea ecuatorial. No está encima de la línea ecuatorial. El Perú se ubica geográficamente debajo de la línea ecuatorial y por ende corresponde al hemisferio sur. Vamos a la línea meridiano Greenwich. ¿Cuál es la línea base meridiano Greenwich? Que de la línea meridiana es Greenwich, ¿no? Si esta es una línea horizontal, esta es una línea base, su opuesto, vertical. Muy bien, la línea base.
También estamos colocando acá los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Profesor, ¿y estas líneas que acá cómo se llaman? Si aquí se llaman líneas paralelas, aquí se llaman líneas meridianas. Esta línea meridiano Greenwich también divide al planeta en dos hemisferios, así como la línea ecuatorial. Y acá ya está el norte y sur. ¿Qué nos falta? ¿Qué puntos cardinales? Si de los cuatro. Ya está el norte y el sur. Ah, profesor, nos falta el este, el oriental y el oeste occidental. Eso es. Entonces la línea meridiano de Greenwich divide el planeta también en dos hemisferios. Si acá está el hemisferio este, que es más oriental y oeste. ¿No? Acá está, esta es la línea base que estamos colocando aquí. ¿Qué hemisferio sería acá entonces? Ubicando su ubicación. Este se llama entonces hemisferio oriental. Muy bien. Y el otro lado, profesor, ya tengo el norte y el sur, ya tengo el este. ¿Qué me falta? Me falta el oeste. Entonces, ¿qué hemisferio sería acá? Todo este territorio. Profesor, se llama hemisferio occidental, profesor. Ahora sí. Profesor, entonces la línea de meridiano Greenwich divide el planeta en dos hemisferios. Sí, profesor, sí. Entonces, ¿cuáles son esos dos hemisferios? La que está en el este se llama hemisferio oriental y que está en el otro extremo oeste se llama hemisferio occidental. Geográficamente diríamos que nuestro planeta, que nuestro continente, América, si lo dibujamos acá en este lado así, ¿en qué hemisferio está el continente americano? ¿Oriental o occidental? Muy bien, está en el hemisferio occidental. Si aquí está el país de Rusia, que es el país más extenso del planeta, Rusia, y Rusia, ¿en qué hemisferio se ubicaría? ¿En el hemisferio oriental? Perdón, ¿occidental o oriental? Si acá está la línea, esto que está aquí, que estamos viendo aquí, es la línea meridiano base Greenwich. Rusia, ¿estaría en qué hemisferio? ¿Oriental o occidental? Ya, Rusia entonces estaría en el hemisferio oriental. Muy bien. Profesor, ¿y por qué se colocan? Estos que vemos aquí son líneas imaginarias, ¿eh? Si acá en esta línea paralela nos expresan, hablé una palabrita que te hablé de latitud, que es de temperatura, ¿no? Y las líneas meridianas, ¿qué lectura nos darían estas líneas imaginarias? Si esta es latitud de temperatura. Esto nos daría una lectura de longitud, distancia, ¿no? Distancias. Y también nos determinan o nos ayudan a determinar los usos y horarios entre una región y otra región, entre un país y otro país. ¿Cómo hace eso, profesor? Sabemos nosotros, ya que tengo el gráfico aquí, que la Tierra tiene este tipo de movimiento, ¿no? La Tierra gira de este a oeste en su movimiento de rotación. Profesor, ¿y cómo es esto? Si acá en la línea meridiana nos explica la longitud, la distancia y la distribución del conocimiento para uso y horario, Greenwich, que está en Inglaterra, hablamos del primer punto, Greenwich pasa por la ciudad de Inglaterra, por el país de Inglaterra, por la ciudad de Greenwich. Y también se le nombra esto también en memoria también a este gran cartógrafo que pudo explicar detalladamente estas líneas meridianas, y apellido Greenwich también. Habla de que Greenwich o Inglaterra está a una diferencia de 7 horas del Perú. ¿Cómo es eso? Si nosotros, pongamos, son las 8 de la mañana aquí en el Perú, más 7 horas, ¿cuándo sería? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. En Inglaterra serían 7 horas, mañana serían las 3 de la tarde. Es así, 7 horas, ¿no? Por ejemplo, Japón, 12 horas. Nueva Zelanda, el último país con el que Perú jugó su clasificación, estuvo adelantado de Perú una diferencia de horario que hubo de 19 horas. Entonces, eso tenemos que conocer y tenemos que recordar. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos explica, mira, lo que es las líneas paralelas y las líneas meridianas. Recordamos, a ver, hacemos un repaso breve y corto.
Las líneas paralelas dividen el planeta en dos hemisferios, ¿no? Hemisferio norte y hemisferio sur, ¿no? ¿Qué más nos expresa, qué lectura nos dan de la latitud, la distancia? Que nos explican que las regiones o países que se van acercando a la línea ecuatorial, tanto del hemisferio norte o el hemisferio sur, su temperatura aumenta. Profesor, ¿y por qué aumenta específicamente la línea ecuatorial? ¿Por qué no aumenta, por ejemplo, cerca del polo norte o por qué no aumenta cerca del polo sur? Porque las líneas, los rayos solares que emite el sol, supongamos lo colocamos el sol acá, sus líneas, sus energías en línea recta, principalmente cae en esta línea del planeta, la parte central, y se dispersa tanto hacia el sur o al norte, ¿no? Por eso que las temperaturas van disminuyendo. Eso respecto a las líneas paralelas, ¿no? Tanto en el norte y el sur. Profesor, y las líneas meridianas también tiene un eje, una línea principal, la línea base, meridiano base, que se llama Greenwich, que divide también al planeta en dos hemisferios, ¿no? El hemisferio occidental en el oeste y el hemisferio oriental en el este, ¿no? Entonces, vamos a nuestro concepto de nuestro primer tema, ¿ves? Localización relativa. Dice, ¿cuándo se da esto? Cuando se puede localizar cualquier punto de la superficie terrestre comparando distancias u otras diferencias. Nosotros aquí, gráficamente, hemos podido conocer las líneas nada más. Las líneas que nos ayudan a tener un conocimiento de localización. Pero cuando vamos a estudiar la próxima semana lo que es la localización absoluta, ahí sí vamos a comparar distancias u otras diferencias, ¿no? Distancias, uso de horarios, temperaturas, ¿no? Cuando hablamos de entre una región o un continente o un hemisferio con el otro hemisferio, ¿no? Entonces, en el primer punto también conocimos lo que es un mapa mental. Aquí está el concepto, un proceso de conocimiento para llegar a un destino. Es un proceso que tenemos ya a través de un saber previo. Y el croquis viene a ser la expresión cartográfica de localización que yo utilizo de un mapa mental. Luego conocimos también los puntos cardinales, que son 4. Existen otros puntos que dependen de los puntos cardinales, que son llamados los puntos colaterales. ¿Cómo es eso, profesor? Estos puntos colaterales que nacen de la unión de dos puntos cardinales. Por ejemplo, entre el norte y el este, ¿cómo sería? En medio, ¿qué? Noreste. Entre el sur y el este, ¿cómo sería acá en medio? Sudeste. Entre el sur y el oeste, ¿cómo sería? Suroeste. Entre el norte y el oeste, ¿sí? Entonces, noroeste, ¿no? Son líneas colaterales que nos... Por ejemplo, cuando siempre nos enseñaron a nosotros, por el norte, ¿con qué país limita el Perú? Ah, por el norte arriba. Ah, con Ecuador y Colombia. Pero si te preguntan específicamente por el noreste, ¿con qué país limita el Perú? Entonces diría usted automáticamente Colombia. Nos enseñaron también, por el este, ¿con quién limita el Perú? Ah, profesor, fácil, por el este limita con Brasil y Bolivia. Pero si te preguntan específicamente por el noreste, ¿con qué país limita el Perú? No es con Brasil, sino con el país de Bolivia. Y por el sur, ah, profesor, Chile. Entonces, estos puntos cardinales nos ayudan a conocer la ubicación geográfica de un punto con sus 4 puntos cardinales. Un punto, o sea, un lugar, con qué región limito por el norte, con qué región limito por el sur, con qué región limito por el este y con qué región limito por el oeste, ¿no? Esa es la forma más práctica, más dinámica que yo puedo hacerlo a ustedes respecto a cómo nos orientamos y cómo también localizamos lugares. La próxima parte ya, la localización absoluta, vamos a localizar, para no confundirnos los lugares, utilizando ¿qué cosa? Coordenadas geográficas. ¿Qué coordenadas geográficas? Que un punto entre la latitud y la longitud, entre las líneas paralelas y las líneas meridianas. Lo que estamos conociendo ahorita acerca de la división, ¿no?, de nuestro planeta a través de las líneas base, ¿no? En este caso la línea ecuatorial y la línea meridiano de Greenwich. ¿Cuál es la ubicación precisa o exacta? ¿Y cuáles son los hemisferios
que se ubican en el planeta, ¿no? En total son 4 hemisferios. Si yo le pregunto el hemisferio sur, el hemisferio sur, por ejemplo, ¿a qué línea base pertenece? Usted me dirá, a la línea ecuatorial, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué hemisferio se ubica, a ver, por ejemplo, según la línea ecuatorial, México? ¿No? México. Entonces usted me dice, México está encima de la línea ecuatorial, en América del Norte. Entonces está en el hemisferio norte. Si yo le pregunto, por ejemplo, Argentina. Profesor, en Argentina, yo tengo familiar en Argentina, yo tengo familiar en Chile, y en Chile y en Argentina hace mucho frío, más que en el Perú. ¿Y por qué hace mucho frío más que en el Perú? Porque son regiones, son países que se están alejando de la línea ecuatorial y se van acercando ¿a dónde? A la Antártida, o sea, al Polo Sur. Profesor, yo tengo familiares que viven en Montreal, en Canadá, en Ottawa. O tengo familiares que viven acá en Finlandia, viven en Suecia, Noruega. Y hace mucho frío ya. Mucha baja temperatura. Porque son regiones, son países que se van acercando ¿a dónde? Al círculo polar ártico o al polo norte, ¿no? Por ejemplo, acá tengo familiares que están acá en Colombia, están en Ecuador, en Brasil mismo. Es un clima tropical, hace calor y está lloviendo, profesor. Es una característica propia. ¿Por qué? Porque es un país tropical, porque está cerca también a la línea ecuatorial. Algunos me dirán, profesor, ¿y por qué el Perú siendo un país cercano a la línea ecuatorial, su clima es variable, es cambiante? ¿Por qué? Porque dentro de su territorio recorre qué cosa, esta gran cadena de montañas que se llama la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es quien provoca la variación de los pisos altitudinales, ¿no? de la superficie terrestre, del suelo peruano, y también las diversidades climáticas, por su presencia de esta. Entonces, jóvenes estudiantes del primer año de secundaria, espero que haya sido preciso esta clase acerca de la localización relativa. Específicamente hemos hablado del mapa mental, del croquis, de los puntos cardinales, de las líneas imaginarias, paralelas y meridianas. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana en la próxima lección, la localización absoluta. Muchas gracias.